Innovación 360, el podcast de Innocu para el sector asegurador. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de Innocu, Innovación 360. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Pedro Mercado. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Hoy tenemos un tema que conoces en profundidad, que es todo el tema de la paralización de vehículos tras accidente de tráfico. Sí. Bueno, eres especialista desde hace unos cuantos años aquí en Innocu sobre este tema específico. Sí, bueno, no sé si especialista, pero sí tengo algo de experiencia ya en estos temas, sí. Bueno, ¿cuántos años llevas trabajando en exclusiva, digamos, este tipo de siniestros? Bueno, aproximadamente unos 4 años, tratando más este tema de todo lo que implica la paralización. Y en Innocu ya pues casi 13 años. También siempre relacionado con lo que es accidentes de tráfico, indemnizaciones, reclamaciones. ¿Cuántos expedientes has tramitado en estos 4 años que llevas con esta especialidad, aproximadamente? Pues aproximadamente, pues yo te diría a lo mejor un volumen de unos 600 por año, pues sí, puede ser que ronde entre los 2.000 o 3.000 expedientes, puede ser. Para introducir el tema, ¿qué es la paralización de vehículos tras accidente de tráfico? Bueno, la paralización de vehículos significa, pues eso, que después del accidente, pues la persona, pues evidentemente se queda sin su vehículo mientras que este se tiene que reparar en el taller. Bueno, y siempre que se repare y no se declare siniestro total, que bueno, eso es otro supuesto ya. Y principalmente si ese vehículo pues está afecto a alguna actividad económica, alguna actividad industrial. Principalmente pues trabajamos con taxistas, que puede ser pues, el ejemplo más claro, pero también pues con camioneros, vehículos de autoescuela, en fin, todos los vehículos que tienen que están digamos afectos a alguna actividad industrial o actividad económica. Pues evidentemente es mientras la empresa o la persona que ejerce la actividad no puede disponer de su vehículo porque este pues está paralizado en el taller, pues evidentemente le supone una merma económica en su actividad porque no puede llevar a cabo su actividad. Entonces eso es la paralización del vehículo y a partir de ahí pues se produce un perjuicio económico y eso es lo que nos encargamos de calcular y de valorar para hacer la reclamación. El lucro cesante efectivamente es la merma económica o los ingresos que dejas de percibir, aunque en realidad el cálculo final se tiene que hacer sobre el beneficio neto más que sobre el ingreso bruto, pero bueno, el beneficio neto que tú dejas de recaudar o de ingresar a consecuencia de la paralización. Y el daño emergente, principalmente en estos casos, es cuando se decide alquilar un vehículo de sustitución en vez de estar parado mientras está tu vehículo en el taller. Entonces, claro, el daño que emerge ahí es el importe de la factura que tú has tenido que abonar de ese vehículo de sustitución. Pasan poco en taxistas, pero también me he encontrado muchos supuestos, por ejemplo, de taxistas, donde prima más lo que es la reclamación de lucro cesante, pero que también deciden habilitar un vehículo y alquilar un vehículo de sustitución. Bueno, el tema del daño emergente también facilita lo que es el cálculo del perjuicio, porque no deja de ser el importe de la factura. Luego está el tema del IVA o no IVA, si se puede desgravar o no, pero bueno, esa sería la diferencia entre el daño emergente, que es que tú has tenido que desembolsar un dinero a consecuencia del accidente, en este caso para alquilar un nuevo vehículo, o el lucro cesante, que es simplemente la merma de ingresos que has dejado de obtener por no poder ejercer la actividad. Centrados en el tema del lucro cesante, en tu experiencia, ¿qué tipo de pruebas son las más efectivas para establecer un nexo causal entre el accidente y el beneficio no percibido? Bueno, principalmente lo que hay que demostrar es que ese vehículo está afectado a una actividad económica. Bueno, en el caso de los taxistas es muy sencillo. Lo primero porque ya se ve a simple vista el vehículo y lo segundo, pues bueno, lo que hay que aportar es pues, la licencia del taxi, el permiso de circulación y tal. Y luego lo más importante es demostrar el tiempo que ha estado en el taller ese vehículo para la reparación. Eso se tiene que hacer con el certificado de estancia en el taller, donde te certifique pues cuál es la fecha de entrada, cuál es la fecha de salida y en virtud de los días que ha estado paralizado, pues a partir de ahí reclamar. ¿Y en qué nos basamos para reclamar? Pues bueno, en hacer una estimación por hora o diaria de lo que puede el taxista facturar, lógicamente dependiendo del municipio donde esté. No va a ser lo mismo la ciudad de Barcelona o Madrid que los municipios pequeños y tal. Y para eso normalmente la mayoría de taxistas están adscritos a asociaciones de taxi
y ellos hacen ya un certificado donde ponen los estudios en base a los estudios, a las tarifas establecidas también en función de la comunidad autónoma, que a veces los regula las tarifas, o en función de la administración que sea, y en función también de la experiencia que tienen ellos y de tal, pues establecen una media diaria, una estimación diaria de pérdida económica. Y en función de eso, pues es en función de lo que se reclama. En el caso de los taxistas, caso por ejemplo, de camioneros, transportistas, lógicamente ahí ya nos basamos en lo que es la facturación real del camión o de la empresa en cuestión. La dificultad de acreditar cuál es el perjuicio real, ¿no? Es cuando entran estos certificados gremiales. Por tu experiencia en la práctica, ¿el uso de estos certificados gremiales son efectivos? A ver, el perjuicio real, el efectivo, es imposible determinarlo. Estamos hablando de un futurible, es decir, tú no puedes saber exactamente qué carreras iba a tener el taxi al día siguiente de producirse el accidente, o si va a tener más o menos trabajo. Es decir, el cálculo es imposible, el lucro. Tienes que hacer una estimación. Esos certificados gremiales, pues sí que está bastante generalizado también los tribunales de que se acepten como parámetro para el cálculo del lucro. Más o menos, porque si no, ¿qué pasa? Que los taxistas, la mayoría, tributan por módulos, por estimación objetiva. ¿Qué quiere decir? Que en su renta, y muchas compañías lo piden, no, envíame la renta. No, la renta no es un parámetro para reflejar los ingresos porque no tributan por estimación directa. Es decir, no tienen que llevar una contabilidad con todos los tickets que tienen de todos los clientes. Tributan por módulos, nos puede gustar más o menos ese régimen, pero es un régimen legal hasta el día de hoy, hasta que no se cambie. Por lo tanto, solamente nos podemos basar en esos parámetros de esos certificados gremiales. La verdad que te puedes dar también con que a veces te piden, no es la mayoría de los casos, pero no, que me presenten los datos del taxímetro. Bueno, eso ya es rizar un poco el rizo y tal. Pero sí que está bastante aceptado por los tribunales también esos certificados gremiales como parámetro para el cálculo, sí. Es decir, dentro de lo posible, acreditar con documentación económica, entiendo, de los ingresos previos del taxi y apoyados en esos certificados gremiales, ¿no? Un poco una conjunción de ambas modos de prueba, digamos. Sí, ambos modos de prueba, pero yo te digo que en mi caso la mayoría de demandas con el certificado gremial es suficiente como para probar el lucro, ¿vale? Más allá de que luego los tribunales pues también pues entiendan que es un buen punto de partida, pero que no es definitivo y puedan hacer pues aminorarlo lo que estamos pidiendo o tal. Pero bueno, más allá de eso, sí que es un parámetro, sí que es un certificado que está bastante extendido y bastante aceptado. Sí. Hay un tema relacionado con la paralización, que es las demoras injustificadas en la reparación de un vehículo, ¿no? Muchas veces las discusiones o las negociaciones que hacéis entre abogados tienen que ver con el tiempo de estancia en el taller. ¿Cómo se manejan esas demoras injustificadas en la reparación de un vehículo? Bueno, a ver, ese es el gran punto de controversia, es decir, la mayoría de los casos se judicializan por la controversia que hay respecto de los tiempos de estancia en el taller, ¿vale? Yo, bajo mi experiencia, digo, evidentemente luego te tienes que ir al supuesto concreto, porque no es lo mismo que la demora sea, bueno, pues yo que esté 10 días y la compañía contraria te diga, no, en función de las horas de mano de obra que marca el informe pericial hubieran sido necesario 3 días y tal. Bueno, que la discrepancia sea entre 3 o 10 días, si es lo que ha estado, que cuando a veces hay demoras que sí que es verdad que se van a 2 meses, a 3 meses, claro, ahí sí que hay que indagar un poco más a qué ha sido debido. Lo que está claro, y sí que hay la jurisprudencia es mayoritaria en ese sentido, de que la otra parte, en este caso la parte que entiende que el tiempo es injustificado, debe demostrar que el perjudicado ha hecho algo negligentemente para que eso se produzca. Es decir, y la mayoría de casos, nuestro cliente, o sea, el perjudicado, no tiene la culpa del tiempo que esté el vehículo en el taller. Es decir, ellos llevan el vehículo al taller y ellos no pueden fiscalizar los tiempos del taller. Hay una serie de circunstancias, como la espera de piezas, que el taller tenga más volumen o menos de trabajo, que haya que esperar, que los fines de semana, evidentemente, por los domingos no se trabaja y tal, que no se puede hacer una regla de 3 entre tantas horas de mano de obra, tanto tiempo te pago por días de paralización. No tiene sentido, ¿no?
y la mayoría de casos la jurisprudencia va en ese camino. Es verdad que luego hay casos concretos que son tiempos de estancia en el taller totalmente desorbitados y claro, el argumento de la otra compañía, bueno, tiene su sentido, decir, hombre, mínimamente tiene que ser proporcional los daños que tiene el vehículo con el tiempo que está en el taller, es decir, no tengo yo que pechar con 3 meses de paralización para unos daños que se podían haber paralizado en... Bueno, ahí ese es el punto controvertido, a veces se llega a acuerdos y cuando no se llega a acuerdos, pues ya tiene que ser el juez el que tome el criterio. En mi caso, yo lo que siempre hago es, en caso de que ese sea el punto controvertido, pedir como prueba que responda el taller o el operario, que los operarios que hayan llevado a cabo la reparación, una serie de preguntas por escrito. Relacionado con el tema de las certificaciones, ¿cómo incide los certificados de flota en la reclamación? Estamos hablando de tema de camiones, transporte y todo esto, ¿no? Sí, sobre todo en tema de transporte, que hay más, está más acostumbrado al tema de flotas, pero también, por ejemplo, pues, taxis o taxistas que tengan varios taxis y quieran explotarlos conjuntamente. Claro, en el tema del taxi, el certificado gremial, cuando establece las estimaciones de más o menos la recaudación diaria y tal, habla por turno de trabajo. Ajá. Es decir, da igual que esa persona tenga 16 taxis o 25, porque como nos basamos no en facturación, porque ya hemos dicho que normalmente tributan por estimación objetiva y no hay una facturación real, sino que nos basamos en ese certificado, pues nos basamos en lo que puede ganar por turno de trabajo, las 8 horas diarias. Por lo tanto, da igual que tenga otros taxis o no. En el caso de los camiones o de lo que son las flotas, sí que es importante determinar si nos envía, digamos, el cliente, la empresa, facturación real para el cálculo del lucro cesante. Es decir, vamos a ver, esta facturación es solo del camión que ha sido siniestrado o es de toda el volumen de negocio de la empresa. Porque si es de todo el volumen de negocio de la empresa, lógicamente tenemos que saber cuántos vehículos tiene la empresa con los que ejerce la actividad. Por lo tanto, no se puede calcular en base a es decir, la facturación es por tantos camiones que tiene la empresa, ¿no? Por lo tanto, lo que pedimos siempre es un certificado de flota, es decir, cuántos camiones tiene de similares características que hagan la misma actividad, porque entonces haremos, entre comillas, una división de lo que es la facturación. Pues si tiene 10 camiones y factura tanto, pues habrá que reclamar una cantidad dividido entre 10, porque se supone, vamos a tener que más o menos todos hacen el mismo volumen y tienen la misma actividad. Y luego también lo que pedimos, porque hay muchas compañías que te dicen, bueno, es que no sé si los trabajos que hubiese hecho este camión que ha sido siniestrado han sido reabsorbidos por los demás camiones. Bueno, por eso pedimos nosotros siempre el certificado que se llama de plena ocupación, es decir, que la empresa certifique que mientras que el vehículo siniestrado estuvo en el taller, todos los demás vehículos estaban ocupados con otros servicios. Háblanos del IVA. ¿Lo incorporo o no lo incorporo a la reclamación? Bueno, es un dilema. Yo personalmente soy de los que piensa que sí que se puede reclamar, aunque sea una SL o aunque se lo pueda desgravar el autónomo. Porque cuando ponemos una demanda por responsabilidad civil extracontractual, como en este caso, ahí lo que se está dilucidando es simplemente, pues eso, la responsabilidad civil de contrario. Es decir, no tiene por qué entrar en juego un objeto del procedimiento que no tiene nada que ver con lo que estamos tratando, que es pues cuáles son las obligaciones fiscales o tributarias del perjudicado, ¿vale? Y entonces yo creo que prima lo que es la restitutio in integrum, ¿no? Que decimos, es decir, el contrario tiene la obligación de restituir el perjuicio que a mí me ha generado y las obligaciones mías tributarias o no, pues son mías. Pero, dicho eso, evidentemente hay muchos temas que amistosamente sí que se pueden resolver pues cediendo en lo que es el pago del IVA. Y se le intenta explicar también al cliente de que evidentemente pues posiblemente te llamen, pidan tu interrogatorio y en el interrogatorio pues tengas que decirte, ¿me puede grabar la factura de este IVA o no? Y claro, ahí entonces la otra compañía alega que si no eso es enriquecimiento injusto porque está cobrándolo por duplicado y tal. Entonces yo muchas veces para facilitar, digamos, el acuerdo, pues sí que cedo en ese caso e intento hacer ver al cliente pues que es algo normal, que él se va a poder desgravar ese IVA, pues que no lo cobre en la indemnización.
Y en el tema de cuando ya judicializamos, pues yo, aunque piense, y en algunos casos sí que he ido hasta el final, de decir, bueno, yo voy a decir que restitución íntegro y reclamo el IVA, pero es verdad que también está la otra estrategia de, bueno, no reclamas el IVA, entonces la otra parte ya no tiene la opción de alegar eso y por lo tanto ya no tiene ese punto para oponerse a la demanda. Ujú. Y en el caso de que la sentencia sea estimatoria, pues es más probable que sea plenamente estimatoria o íntegramente estimatoria si no reclamas el IVA, por ejemplo, Ujú. que cuando reclamas el IVA, que te la pueden estimar, pero parcialmente, si el juez entiende que no procede su pago. Ujú. Entonces, también a efectos de condena en costas y tal, pues bueno, favorece más el que reclamemos esa factura sin IVA. Y bueno, normalmente los clientes lo entienden. Ujú. Para cerrar, cuéntanos algún caso, algún tema particular que te haya resultado, que recuerdes, anecdótico, interesante, algo que se saliera un poquito de lo habitual. Pues sí, a ver, hay uno de un tema de un taxista, de lucro cesante, que me llamó la atención porque bueno, era una reclamación, en ese caso, el taxi era en Ibiza, ¿vale? Un taxista en Ibiza. Era pleno mes de julio o de agosto, es decir, temporada alta en Ibiza, por a tope, ¿no? De actividad y tal, y claro, se quedó sin vehículo y además se lo declararon siniestro total, ¿vale? Es decir, ya no se llevó a cabo la reparación ni nada. Entonces, claro, él nos envió la documentación diciendo que, bueno, que hasta después de 3 meses, porque claro, una vez que te lo declaran siniestro total, también tienes que entender, oye, pues claro, no puedes comprar un coche al día siguiente, ¿sabes? Que eso también a veces hay un punto de controversia ahí con otras compañías y tal, y él dijo que, bueno, mientras que se llevó todo a cabo el proceso burocrático de con las compañías, cobrar la indemnización por pérdida total, poder comprar un nuevo vehículo y no sé qué, que habían pasado 3 meses y por tanto reclamaba los 3 meses. Bueno, pues 3 meses ya empieza a ser un tiempo dilatado, aunque se cae siniestro, pero bueno, se hizo la reclamación y tal. Y claro, mi sorpresa es la respuesta de la compañía contraria, que no me respondieron por escrito. Me llamaron directamente y en este caso me dijeron, que es el único caso que me ha pasado, pero bueno, que le habían puesto un detective al taxista. Amigo. Le habían puesto y que tenían un informe detallado porque él había estado trabajando con normalidad con otro vehículo. ¿Vale? Entonces, claro, decir, y bueno, incluso con los datos de matrícula y había fotografías y todo. Entonces, claro, lo que era evidente es que su taxi no estaba destrozado, sí. ¿Vale? Es decir, pero tenía otro vehículo, claro, a mí no me había contado, entonces claro, yo lo llamo y entonces le digo, oye, mira, me están diciendo esto qué pasa, y claro, se queda un poco, ¿qué ha pasado aquí? Y le digo, oye, pero digo, por ejemplo, que alquilaste un vehículo, un taxi de sustitución, ¿no? Y bueno, no, al final me dijo que él simplemente tenía un coche ahí en el garaje de hace tiempo, que lo habilitó para taxi y tal, porque él no iba a perder la temporada de verano en Ibiza, y que hizo el apaño y que siguió ejerciendo la actividad igual. Entonces, claro, ¿qué haces ahí en esos casos? Porque él dice, bueno, y si no hubiese tenido yo ese vehículo ahí, lo hubiese adaptado yo, pues entonces, ¿qué hubiese pasado? Digo, ya, pero claro, ese no es el supuesto. Aquí estamos diciendo que es que no has podido ejercer la actividad y te han puesto un detective. Curioso. Y bueno, la verdad es que aquel tema pues acabó como acabó. ¿Cómo acabó? Pues mira, acabó que nosotros acabamos cerrando el tema porque yo le dije, mira, podemos reconducir el tema y vamos a intentar negociar con la otra parte algo por decir, oye, mira, él sí que había tenido unos gastos importantes para adaptar el vehículo suyo a taxi, como para ponerle lo del cuenta kilómetros y todas estas cosas, ¿no? Y él también decía, y eso era verdad, que no era lo mismo su taxi, que estaba habilitado para 6 o 7 plazas y tal, que el otro, que era de 2 plazas y tal. Pero claro, que me dijo la otra compañía, no, es que tú me has hecho a mí una reclamación. Claro, el otro abogado no es tonto, es decir, ¿qué me vas a ir al juzgado con esto para que nos has intentado, ¿sabes lo que te digo? Engañar y tal. Pero bueno, yo continuaba hablando con él, le dije, oye, mira, pero no sé qué, tal, pero bueno, se puede replantear, bueno, es que yo no lo sabía, tal, y bueno. Y al final se llegó a un apaño económico. Lógicamente, ni por asomo. Tú imagínate, en Ibiza creo que está, según los certificados, en pleno mes de agosto y septiembre, no sé si eran 250 o 300 euros por día. Imagínate, por 3 meses la cantidad que estábamos reclamando, ¿sabes? 300 euros por 3 meses. Y sí, se llegó a un apaño con la otra compañía para no judicializarlo.
yo tampoco nos beneficiaba judicializarlo porque claro, decía, bueno, sí, tal, es tu cliente, no sé qué, tal, tú has hecho esta reclamación que lógicamente es un fraude. Bueno, pues sí, parte de fraude tenía, ¿no? Entonces, bueno, al final cobró algo y así se quedó el tema. Pero bueno, curioso. Una situación complicada para ti también como profesional. Sí, pero claro, a ver, es que al final, claro, tampoco si es lo que decimos siempre, si tu cliente al abogado tampoco le dice la verdad y tal, pues ¿qué vas a hacer? Es una situación complicada, pero bueno, al fin y al cabo tú tampoco has hecho nada que puedan demostrar el contrario, que lo has hecho adrede o que lo has hecho para intentar engañar y tal. Pero bueno, esa anécdota fue curiosa. Y hace poco también tuve otra anécdota curiosa, en este caso con facturas de alquiler, porque, bueno, lo típico, ¿no? La persona alquila un vehículo, pues, para lo que tú quieras, ¿no? Para asunto personal, ¿no? No hace falta que sea para uso industrial y tal. Pero claro, cuando se le pidió la factura, presentó simplemente un certificado de que una persona, o sea, un particular, le había alquilado su vehículo. Claro, una hoja de yo, tal, alquilo mi vehículo a tal. Claro, dices, a ver, pero ¿quiénes son estas personas? Dos personas particulares y tal. Pero tú no puedes ir alquilando vehículos al vecino tal y ahí digo, y además eso es un certificado que no demuestra nada. Y luego lo curioso me dice, bueno, pues te voy a enviar un recibo, como un recibí. Te envía un recibí que tal persona, yo recibí 500 euros por 3 o 4 días, además fuera del mercado de la tarifa, de tal persona por alquilarle mi vehículo. Y el número de factura es la 001, ¿sabes? Y digo, pero estas personas están habilitados para alquilarte a ti un vehículo. ¿Quiénes son? Sé que, digo, ¿son autónomos? ¿Tienen algún tipo? Sí, es autónomo. Y le digo, bueno, ¿pero de qué trabaja? Dice, no, tiene una consulta odontológica, no sé qué decir. Odontólogo, ¿sabes? Y digo, mira, esto no se puede reclamar. Digo, ¿cómo vamos a demostrar? Digo, cualquiera te puede hacer un documento y decir, yo le he alquilado esto a esta persona. Digo, además, les podemos meter en un problema a ellos si le citamos como testigos. Digo, porque seguramente esto ni lo hayan declarado. Encima era casi 2.000 euros. Ni lo habrá declarado Hacienda ni nada. Digo, un particular no te puede alquilar su vehículo así por así y hacerte una factura falsa, porque evidentemente es falso. Digo, nos vamos a meter en un problema y yo esto no te lo puedo reclamar. Bueno, fue una anécdota curiosa. Y le digo, bueno, al menos justifícame que has hecho la transferencia a esta persona, ¿le has pagado esto? No, le he pagado todo en efectivo. En mano. Evidentemente, aquello se fue que algún iluminado compañero, amigo suyo, le diga, oye, haz esto, a ver si cuela y di que te lo han alquilado y tal. Bueno, anécdotas, cosas. O sea, intentan colar, pero bueno, hay que estar al tanto de estas cosas. Una de tantas en el sector judicial, en el sector jurídico. Fantástico, Pedro. Muchas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por explicarnos estas anécdotas. Ha sido un placer. Y nada, esperamos seguir hablando quizá en otro momento. Y bueno, si os ha gustado el contenido, comentad, compartid. Y nosotros seguiremos pensando en contenidos de valor para el sector asegurador. Hasta la próxima. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Y hasta aquí el episodio de hoy.